Bueno, terminado de hacer los programas, procedemos a realizar para poner los botones. Entonces nos vamos a ponemos el código FRM y le vamos a poner como es nuestro proyecto. Entonces voy a poner el proyecto. Listo. Bueno, sacamos algunos labels. Sacamos un label. A este le vamos a editar y le vamos a poner proyecto. Entonces vamos a sacar otro label, vamos a sacar otro label y después los ordenamos. Realizando los botones podemos ponerle también un código de materia. Vamos a poner un label vacío. Vamos a mover este label para minimizar el tiempo. Entonces también vamos a poner un botón donde se llame estudiantes encontrados. En estudiantes encontrados igual vamos a hacer un label. Entonces aquí en este label así mismo lo vamos a copiar. Entonces también vamos a crearnos un botón en donde mediante este botón vamos a poner que busque un dato. Buscar dato le vamos a poner. Ya, lo mismo he hecho con eliminar un dato de una posición, donde he creado asimismo un botón. Listo. Vamos a hacer también para retirar un dato. Entonces creamos un label, ponemos para saber de qué es retirar dato. Listo. Dando un poco de acomodar las letras y los cajones de los cuadritos donde van a ingresar los datos, podemos comenzar a realizar la programación de los botones, donde va a ingresar, cómo se ingresa en cada parte, en cada botón. Se va a ingresar lo que es el tamaño del vector, la cédula. Le voy a poner que si es que no están 10 números como cédula, no acepte y no pase al código de materia. En el código de materia hay que poner un código de materia. La nota 1 debe de ser mayor que 7. Para la nota 1 con la nota 2 deben de sumarse y hacer 14 para poder pasar, o de no, en caso contrario se pasa a supletorio. Aquí en la posición voy a poner en qué posición se va a colocar el dato, los datos ingresados. Ingreso el dato. Acá en eliminación, esto es lo del método de inserción. En eliminación voy a poner, si yo pongo un dato 1 aquí, entonces voy a la posición, pongo a la posición 1 y elimino el dato de la posición 1. Entonces en la búsqueda de datos, aquí en el código de materia, voy a poner un código de materia, y en este código de materia voy a buscar cuántas personas se encuentran. Entonces aquí me va a marcar cuántos estudiantes se encuentran en esta materia. Entonces busco el dato mediante la inserción. El retiro de datos. Al retirar el dato mediante la posición, retiro un dato, digamos que aquí le pongo la posición 1, entonces retiro un dato de aquí de la posición 1, entonces aquí me va a salir retirar datos de la posición 1, entonces retiro el dato. Entonces aquí en el código de materia ya no me va a salir
ya no me va a salir nada porque ya no existe nada, ya he retirado el dato. Listo. Vamos a programar los botones. Bueno, explicando cómo sale mi programa, entonces vamos a poner tamaño del vector, le voy a poner que ingresen 2 en un vector. Entonces me sale un mensaje, ponemos a aceptar. Entonces vamos a poner una cédula. Entonces ingresan 10 números. Si ingresan 9 números, entonces me va a botar un error, cédula incorrecta. Entonces tengo que ingresar los 10 números para que la cédula sea correcta. Entonces pongo un código de materia, pongámosle Pro 2 de programación 2. Digamos que en la nota 1 se sacó 7, la nota 2 se sacó 7, la nota 2 pongámosle que se haya sacado 6. Entonces me ingresa a un supletorio. Si es que la nota fuese 7, tendría 14, entonces no se me abriría aquí en el icono de supletorio. Entonces esto le voy a almacenar en una posición, en la posición 0 le voy a poner. Entonces ingreso el dato. Entonces voy a otra cédula. Entonces la otra cédula le pongo los 10 números en Pro 2. Entonces aquí le voy a hacer que tenga 5 y que en el supletorio haya sacado 10, y esto le voy a almacenar en la posición 1. Ingreso los datos, dato ingresado correctamente. Entonces voy a hacer otro con otra cédula. Entonces voy a poner un código de materia Pro 2. Entonces voy a poner una nota de 7, una de otra de 8. Entonces no se me va a abrir el supletorio, entonces esto lo voy a almacenar en una posición 1. Entonces dato ingresado correctamente. Aceptar. Con mis datos ingresados, entonces lo que voy a hacer es a eliminar un dato de la posición. Pongo la posición 0. Entonces voy a eliminar al dato que tengo en la posición 0. Entonces me sale el mensaje: se ha eliminado el dato de la posición 0. Entonces voy a buscar el dato mediante el código de materia Pro 2. Entonces busco el dato. Entonces me dice que existe un estudiante que está matriculado en Pro 2. Ya no son los dos, porque en uno le eliminé. Si estuvieran los dos y no hubiese eliminado los dos, entonces me saldrían 2 estudiantes que estuvieran matriculados en la materia de programación 2. A este estudiante le voy a retirar mediante la posición. Entonces voy a la posición 1, que es en donde está el estudiante. Entonces retiro. Entonces se ha retirado todos los datos. Entonces está retirado. Entonces vuelvo a buscar aquí. Le voy a buscar mediante la materia de Pro 2. Voy a buscar y me sale 0 estudiantes. ¿Por qué? Porque ya le retiré al estudiante que estaba en la posición 1. Bueno, esto ha sido todo el proyecto sobre el método de inserción, donde ingreso un dato y elimino un dato. Muchas gracias.